Hola chicos, un saludo. Vamos a comenzar con la clase. Ahora vamos a ver la función nueva que se llama extraer de hoja de cálculo. Vamos a ver qué características tiene, cuál es su síntesis y un ejercicio para ver cómo funciona esta fórmula. Si necesitas extraer un número determinado de caracteres que se encuentra al inicio o al final de una cadena de texto, podemos utilizar la función izquierda o la función derecha. Estas funciones son muy sencillas y prácticas, ya que necesitan solamente dos argumentos. Bueno, aquí nos está hablando más que nada de que podemos decirle qué parte de una cadena de caracteres queremos extraer, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. En el caso de la computadora, tenemos que colocar en estas ventanas que se nos abran en el momento de abrir la fórmula, donde dice texto, vamos a poner por ejemplo, un nombre o la cadena de caracteres de la palabra que queremos usar. Y abajo, como dice su nombre, número de caracteres, son los caracteres que vamos a querer extraer de dicho texto. En este caso es un número de letras. Luego aquí nos dice texto es la cadena de texto que contiene los caracteres que queremos extraer. Y el número de caracteres es el número de caracteres que queremos extraer. Aquí hay un ejemplo de cómo se extrae la función izquierda. Dice, en el siguiente ejemplo utilizamos la función izquierda para extraer los primeros 5 caracteres de la cadena de texto de la celda A1. Si ubicamos la columna A, fila 1, a eso se refiere. Y nos vamos para la barra de fórmulas, hacia la barra de fórmulas y colocamos el signo de igual, como siempre. En este caso izquierda, A1, trae punto y coma y luego el 5. Lo que nos está diciendo que nos ubiquemos en la celda A, en la columna A, fila 1, y de ahí que extraigamos a partir de el número 5 los caracteres. Entonces, si se dan cuenta, en C nos arroja conte. Si contamos las palabras son 1, C1, O2, N3, T4 y E5. Y en B dices los primeros 5 caracteres. En el caso de la función derecha prácticamente es lo mismo, solo que ahora sería del lado contrario. Utilizamos la función derecha para extraer los últimos 4 caracteres de la misma cadena. Y la fórmula, nos vamos a la fórmula, es igual a derecha, columna 1 y 4. Pero ahora del lado derecho, entonces vemos aquí el resultado en C y ahora nos manda ELDA. ¿Por qué nos manda ELDA? Primero contamos el número de letras E1, L2, D3, A4. Dice que nos está extrayendo 4 caracteres del lado derecho de la columna A. Por eso sale ELDA. Nosotros aquí podríamos jugar un poquito con el contenido nuevamente. En vez de poner 4, si ponemos 5, nos aparecería celda completamente. Aquí les hago una observación porque en el caso del celular, no sé si sea la versión, pero a mí no me pudo correr esta fórmula. Entonces sí les solicitaría que lo hagan en una computadora porque no lo está corriendo bien, o lo hagan el intento, pero por si alguien tiene problemas, sepa que no nos está dando el comando. Es que trae otra función parecida, pero no es esta de extraer. Ya va dirigida a extraer una base de datos. Bueno, continuamos adelante. Extrae contenido en Excel. Caracteres intermedios.
Si por el contrario necesitas extraer una parte de la cadena de texto que se encuentra en el medio, podemos hacer con la función extrae, que nos permite indicar la posición inicial dentro de la cadena donde se iniciará la extracción y seguidamente la cantidad de caracteres que deseamos extraer. Aquí nos da a entender que también no nomás podemos extraer el lado izquierdo y derecho, sino también una parte intermedia de una cadena de caracteres. Aquí también nos hacen la observación que hay que saber de qué hay que decirle a Excel a partir de dónde va a empezar a contar. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Y este es el formato para la posición de los caracteres extrae y luego el texto, posición inicial, ahí es donde posiblemente le podemos poner, si nuestra palabra es de 10, le podríamos decir que empiece a partir del cuarto hasta el 8, para que nos extraiga también un intermedio, o también reconoce el izquierdo y el derecho. Es decir, si queremos del lado derecho, le contamos más o menos las últimas letras de nuestra palabra y a partir de ahí colocamos la fórmula. Aquí nuevamente nos explica, pero es prácticamente lo que ahorita les dije. Texto es la cadena de texto que contiene los caracteres que queremos extraer. Posición inicial, esto se refiere a la posición del primer carácter que se desea extraer. Ahí es donde les digo que tienen que contar. Y número de caracteres, ese es el número de caracteres que queremos extraer. Ya que ubicamos qué palabra o qué letra queremos que extraer, también tenemos que decir sí, pero ¿cuántos? 3, 4 o más. Ejemplo, en el siguiente ejemplo podrás observar que hemos extraído la palabra una, especificando la función que inicia la extracción en la posición 14 y obtenga solamente 3 caracteres. Ubicamos la columna A, entonces dice contenido de una celda. Si ubicamos la fórmula, extrae de la columna A1 a partir del número 14, que es el que nos marca la posición, extráeme 3 caracteres, que es lo que indica el último. ¿Cuántos? Si contamos el contenido de una celda, aquí también el 1 no lo reconoce Excel como la C, sino es como el espacio en blanco que hay. Por eso ahorita si checamos va a salir un poquito desfasado. Contenido tiene 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9 caracteres más el espacio, también se cuenta 10. De E2 llevamos 12. Espacio 13 y ya llegamos a 14 que empieza con U. En este caso una. Si se dan cuenta, la columna C con el borde de color verde, de hecho así se llaman las orillas de las celdas, borde color, bueno, en este caso color verde, nos arroja una, que son 3 caracteres que ahí dicen la fórmula. Si se dan cuenta, esta fórmula no es muy complicada y ahorita con los ejercicios que hemos estado haciendo, yo creo que ya se les va a ir facilitando más, se les va a hacer más sencillo esto. Atención, para usar correctamente la función extrae, es indispensable conocer la posición inicial, donde comenzará la extracción y su longitud en caracteres. Por ahí vamos a ver casos también, por ejemplo, si excedimos la longitud en caracteres y la palabra es más corta, nos va a mandar un error o vacío. Más adelante lo vamos a ver en el ejercicio, pero para que vayan considerando esas características. Extrae la primera palabra. Para extraer la primera palabra de una celda, utilizamos la función izquierda, cuando la función encontrar, que nos permitirá encontrar la posición del primer espacio en blanco, lo cual delimita la primera palabra. La fórmula utilizada es la siguiente. Aquí signo de igual, izquierda, A1, encontrar, y luego vemos que está entre comillas
En blanco, nuevamente A1 y luego -1 y se cierra el paréntesis. Aquí podemos ver de dónde salió ese -1. Recuerdan que cuando empezamos no cuenta Excel desde la primera letra, sino empieza un poquito antes. A eso va relacionado. En la computadora vamos a ir viendo también que las fórmulas cuando le damos clic en fórmulas nos pide ya él los argumentos o todas las condiciones para ir él ya nos va solicitando cada parte de la fórmula. Entonces comenzamos por el texto y le ponemos celda 1, luego el número de caracteres, encontrar, y esa fórmula que está entre comillas, en la que vimos anteriormente, esa la podríamos manejar como una constante. Y luego -1. A la posición del primer espacio en blanco deberemos respetarle el 1 para obtener la longitud exacta de caracteres de la primera palabra. Es lo que les había comentado por ahí de dónde empieza a contar Excel. Aquí ya está capturado en la hoja de cálculo la misma fórmula. Ubicamos la barra de fórmulas y contenido de una celda. Al darle clic nos va a arrojar contenido, que es la primera palabra. Esta es otra forma de extraer los caracteres. En vez de darle nada más la ubicación y el número, podríamos utilizar ese comando igual. Nos da prácticamente lo mismo. Yo les recomendaría utilizar más la anterior, la que nada, no utilizamos el otro comando encontrar para que no nos confundamos, vaya, ya después si queremos utilizar esa, la podrían utilizar. Extraer la última palabra. Para poder extraer la última palabra, la situación se complica porque es necesario encontrar el último espacio y a partir de ahí tomar los caracteres de la derecha. Para simplificar el trabajo, esta es la fórmula que obtiene el resultado adecuado. Igual espacio, derecha, sustituir, A1, otra vez comillas, espacio, repetir, otra vez espacio, largo, A1. Recuerden colocar todos los paréntesis que trae. En este caso se abrieron 3, se cierran ahorita igual 3, coma, largo, A1 y se vuelven a cerrar los paréntesis. Dice esta fórmula devolverá el resultado correcto en nuestro ejemplo. Esto más que nada es para que también vayan conociendo cómo se va conjugando esa función de extraer con otros comandos que son parecidos, pero en realidad con la primera fórmula hacemos todo. Aquí ya la aplican la fórmula. Espacios, derecha, sustituir, A1, repetir, largo A1 y largo A1. Para la misma celda, y vemos que nos arroja celda, que es la última, lo que corresponde a la última palabra en este caso de toda esa cadena de caracteres de la columna A. Les repito, esto es lo mismo que vamos a estar viendo ahorita en el ejercicio. Ya ustedes determinarán cuál se les facilita más, que requiere un poquito más más larga la fórmula, o la otra que yo la considero más práctica, pero también para que ustedes vean que hay otra forma de realizarlo. Ok, chicos, bueno, eso sería todo. Vamos a ver después en Excel cómo se aplica esta fórmula. Gracias.